9 de la mañana con 1 minuto, 16 de agosto del 2019 y comienza el segundo bloque de Pauta Bloomberg. Vamos a estar hablando con Marcos Singer del MBA UC, que siempre nos viene a interrogar sobre casos interesantes y nosotros no sé si quedamos como bien parados o mal parados. No sé cuál es. Voy a tratar de demostrar mi conocimiento en estos próximos minutos. Exactamente. Y también traemos un caso muy interesante que da para estudios y sobre el caso de lo que está ocurriendo con General Electric. Sí. Hubo estas semanas unas noticias que le vinieron muy mal a esa acción en particular, siendo que era como esta empresa Blue Chip, que era como el ejemplo de conducción. ¿Te acuerdas como que el CEO escribía hasta unas columnas semanales? Pero las acusaciones también vienen de un lugar que dan también como para cuestionar. Así que no les queremos adelantar mucho, quédense hasta el final porque el caso es muy interesante. Pero antes de eso, revisemos titulares. Estos son los titulares del día en Pauta Bloomberg. El Ministerio de Economía avanza con la agenda de reimpulso económico. El ministro Juan Andrés Fontaine inició un catastro y pidió a los gremios realizar sugerencias a normativas o mejoras que puedan ser incluidas en la iniciativa. El objetivo sería replicar la agenda de impulso competitivo lanzada en el primer gobierno de Sebastián Piñera, según reportó El Mercurio. Corner Shop iniciará operaciones en un cuarto país. Tras incursionar en Chile, México y Canadá, la aplicación comenzará a prestar servicios en Perú. Según Pulso, la compañía desembarcará en Lima debido al tamaño de su mercado. Todo esto a poco más de un mes de que se rechazará la compra por parte de Walmart. El presidente de la Fed de San Luis desechó los rumores de que el Banco Central convocaría una reunión de emergencia antes del encuentro del 17 y 18 de septiembre. El presidente Jerome Powell podría esclarecer la situación en Jackson Hole la próxima semana. El petróleo se dirige a su primera ganancia semanal en casi un mes y suma hoy 0,6%, aunque no se ha librado de la volatilidad de los últimos días. La disputa entre Estados Unidos y el Reino Unido por un barco petrolero iraní, la guerra comercial, el aumento de las reservas y el debilitamiento de la demanda mundial han golpeado la materia prima. Al contrario, el cobre cae 0,2% en Nueva York. En este contexto, el índice MSCI Asia Pacific subió 0,3%, impulsado por el Hang Seng. Del mismo modo, el Stock 600 de Europa repuntó 1,1% tras 2 días de caídas. Siguiendo la misma tendencia, los futuros del índice S&P 500 apuntan a una apertura al alza. Pauta Bloomberg en Pauta 100.5. Eduardo, el gran tema a nivel local en términos políticos y económicos esta semana ha sido sin duda la discusión en torno a los proyectos de reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas y la iniciativa del gobierno de adaptabilidad laboral y cómo han ido chocando los intereses, el empuje que le ha dado el gobierno a su propio proyecto. Los estudios sobre cuántos empleos se podrían perder, los efectos en productividad, si hay que hacerlo gradual o no, todo eso. Tal cual. Y la discusión ha tomado un riel político, aunque hay mucho espacio todavía para el debate técnico, porque el tema de fondo, como tú bien decías, es la productividad del país y si se puede lograr producir lo mismo en menos horas. Y este es justamente uno de los temas que queremos abordar con nuestro panelista, el director del MBA de la Universidad Católica, Marcos Singer. ¿Cómo está, profesor? Bien, pues oye, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de abordar este tema de las 40-41 horas de un ángulo distinto. ¿Ya? Porque, mira, la discusión ha estado buena. A veces los rivales se menoscaban. Eso es un error. Siempre hay que ir a la competencia, a la competencia de las ideas. Y está muy bien cómo se ha dado la discusión. Y antes de entrar en el caso que les voy a contar, yo creo que hay un ángulo que es importante y que de alguna manera es la crítica que se hace a la izquierda y la derecha mutuamente. Sí. Mira, la derecha critica a la izquierda, que la izquierda no hace los estudios, no hace la econometría. Y la izquierda critica a la derecha, que la derecha presenta los estudios y dice, gané, se acabó. Aquí están los números. Acá están los números y se acabó la discusión. Estos restos son tonteras. Y al respecto, fíjate, decía este señor Stalin, que era un asesino, pero decía, mira, cuando una persona muere es una tragedia. Cuando muere 1 millón es una estadística. Entonces, ¿saben lo que vamos a hacer respecto de la discusión de las 40-41 horas? No vamos a hablar de estadística. ¿Ya? Vamos a hablar de una persona. Esa persona se llama Cheryl James y era una ejecutiva en una empresa de ropa que se llamaba Cropo en Inglaterra.
¿Este es un caso ficticio? Yo creo que es un caso ficticio, pero fíjate que es tan común que da como la impresión que es raro que hagan un caso de algo así, que es como obvio. De hecho, a mí no me gustó cuando me lo plantearon, me lo planteó una alumna, tú. Sí, es verdad, yo se lo planteé. Y yo dije, no me gusta, y después dije, ya, mejor hago lo que quieren los alumnos, porque... La dictadura de los alumnos, sí. No, realmente después le vi, como te decía, el ángulo interesante, porque es justamente pasar de la estadística a la persona. Porque la persona en esta historia, como te digo, es una ejecutiva que enfrenta exactamente el dilema del que estamos hablando, de si acaso se va a flexibilizar, si va a trabajar menos horas, y eso qué significa en su carrera. Así que déjenme contarles, yo sé que ustedes dos leyeron muy bien el caso, anoche y ayer y antes de ayer, ¿no? Pero los que están escuchando no. Así que les cuento rápidamente. Esto es una ejecutiva, no dice la edad, debe tener unos 40 años. Está casada con John y John viaja mucho en su trabajo. Entonces ella está en esta empresa, como les decía, Copro, en un cargo relacionado a los temas de marketing. Y le ha ido bien. Está cerca de cumplir 10 años en la empresa. Cuando llevaba 1 año y medio ascendió muy rápidamente. Pero entre medio nació su hija y ahora tiene 7 años. Y ella tiene cada vez más responsabilidades. Y ella ha pedido, primero, como hace 1 año y medio atrás, pidió tener media jornada. Pero su jefe, que es una persona bien, parece amable con ella, que ella confía en él, se llama Marcus Addison, le dice, no vale la pena que tomes media jornada porque al final vas a hacer la misma cantidad de trabajo y con menos sueldo. Entonces ella toma ese consejo y ahora último, hace medio año, pidió que igual se flexibilizara un poco su trabajo. Entonces está tratando de no venir los martes, no venir los jueves. Pero trabaja lo mismo. Ese es el punto, porque aparentemente la pega es la misma. Entonces, en el caso, y lo termino en 1 minuto y empiezan las preguntas, que tienen que estar listos, aparentemente lo que está pasando es que tiene la misma cantidad de trabajo. Entonces, entra en crisis porque ella primero se olvida de que tenía que ir a ver a su hija en una cierta obra de teatro y para compensarla está programando un paseo de fin de semana a un parque acuático que hay que ir cerca. Pero el jefe siempre la está como tentando con un próximo ascenso. Y eso a ella le atrae por múltiples motivos. Lógico. Y ahora, entonces, le dice, mira, para potenciar tu ascenso, ¿qué te parece si vas tú a una reunión que va a ser no sé dónde, en Estados Unidos, pero es que justo ese fin de semana que tenía ella planificada con su hija para compensarla por el hecho que se había olvidado? Bueno, entonces, ella sigue en este dilema y acepta este viaje, entonces va a tener que reorganizar el tema con su hija y cuando está en medio de esa como situación, tiene una reunión con su jefe y su jefe le dice que mira, parece que este asunto del ascenso por el momento no va. Chuta. O sea, ya había cambiado, reagendado el viaje de su hija y todo eso. Ya. Todo. Entonces hay una promesa de mayores ingresos, mayor responsabilidades. Por carrera, otro lado, además. La carrera. Y por otro lado, está esta tensión que necesita flexibilizar. Y la gran pregunta hoy es con esta noticia, bueno, ¿qué hace? Ahora, ¿cuáles son los caminos que tiene? ¿Qué hace ella? Y por supuesto, después vamos a ver la analogía con la sociedad. Sí. Pero como les digo, pensemos en la persona, no en la estadística. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué tiene que hacer? Mientras hablabas sobre el tema, yo todo el rato pensaba, ¿y John? ¿En qué está en este minuto? ¿Está Exacto, viajando? esa es una gran respuesta. Te adelantaste.
Debemos haber preparado la clase. Porque ¿sabes lo que yo tenía planificado? Que ustedes empezaran a hablar que ella, que aquí, que allá. No, pero estoy... Y Las yo ahora planificaciones nunca funcionan. No, maldición. Estoy seteada un poco, yo creo, preseteada en estas cosas, porque realmente yo creo que acá es la coparentalidad y es lo básico, es decir, si hay una mujer, tiene absolutamente el mismo derecho de hacer carrera que el hombre acá en esta situación. En este caso en particular tenemos sabemos un antecedente, el marido viaja harto. Viaja mucho. Ahora, pongámonos en la situación de que el marido no estuviera, o sea, o que fuera una madre soltera. O sea, quizás estoy cambiando el caso en particular, pero lo tenemos que quizás ponernos en ese escenario. O sea, empresa y ella, ¿qué puede hacer ella? O sea, ese es un tema. Es un gran punto, te voy a dar no, palabra. Es como retroceder, porque lo que quiero quizás decir es, yo creo que ella tiene que tener harta comunicación, un jefe que parece ser buena onda, o sea, parece ser comprensivo, y hacerle entender bien la situación en que se ve y que quizás comunicarse lo más posible con ella desde el punto de vista de este ascenso, o sea, como qué va a involucrar y todo, y darle a entender, mi situación es esta, estoy dividido entre el tiempo que quiero pasar con mi hija, acá, no sé, decirle, se me olvidó la obra de teatro y todo esto, o sea... para que quizás el que está por encima en la jerarquía tenga bien clara la situación. O sea, quizás ella se merece, no sé, este ascenso, pero siempre en los ascensos hay distintos candidatos. Entonces, ¿o no? Es como... es que miren, como profesor tengo que ordenar. Tengo que ordenar la conversación porque se bifurcó. Ok. Buen punto. Lo pillaste y yo pensé que se iban a demorar, porque John en todo este caso pasa piola. Totalmente. ¿Será algo que pasará en la realidad también? No, ¿será o no? ¿Será para nada. Así que, mira, si quieres lo tomamos después o para otra clase, porque eso es un gran punto. Y es muy común, para cerrar este punto, porque es muy común que yo hablo con alumnas que son muy feministas y que opinan exactamente como tú dices, pero en sus casas el matrimonio es totalmente machista y no se toca el trabajo. Entonces se genera una especie como de disociación de lo que tú dices que tiene que ser para la sociedad y lo que no logras hacer en tu propia casa. Gran punto, otra clase. Vamos al punto que tú armas hoy ya. Quizás, como resumiendo, simplemente que quizás el jefe no está consciente del momento en que está ella. Eso, si lo quiero resumir, quizá. Mira, en el caso pareciera que estuviera consciente. Pareciera. Pero, ¿qué puede hacer él? O sea, él no es el dueño de la empresa. Y aunque fuera el dueño de la empresa, está exactamente el punto que tú dices. Ella no es la única que está compitiendo por el cargo. No, pero según lo que parece con lo que has comentado, es una persona muy valiosa. Y por lo tanto también es rol del jefe potenciar eso. Y si esta persona que tiene un gran potencial a nivel profesional está también con un tema a nivel privado que la está perjudicando a nivel profesional, también es rol del jefe tratar de ayudarla para equilibrar esos dos puntos. Porque al final está potenciando también un talento, ¿no? Pero, ¿qué pasa con una colega competidora o hombre? No tiene por qué ser un tema de género, que sí está dispuesto a quemar 60, 80 horas a la semana de trabajo. No digamos si eso está bien o está mal. Pero, y ella que quiere, está descartado media jornada, pero que quiere flexibilidad y mover reuniones y no puede viajar. Entonces, ¿puede el jefe ser justo con ella y entender su realidad? Y por otro lado, otra persona que está quemando mucho más de energía, quedarse atrás. Si las dos tienen exactamente la misma capacidad de cumplir, o en este caso es una agencia de publicidad, la misma creatividad, la misma forma de ejecutar las ideas, claro, uno se iría más con una persona que va a estar siempre en su escritorio porque al final facilita también el trabajo. Pero si hay más talento y mayor capacidad en una persona que quiere un horario flexible, es decir, que produce lo mismo, o produce más, pero en menos horas, me seguiría yendo por ella. Muy bien. Ahora, quizá este es un tema de las empresas. A ver, les voy a tender una trampa acá. No. A ver si caen. Pucha, oye, la empresa
que no es capaz de entender la situación en la que está esta pobre Cheryl, ¿será eso? Que es incomprensiva de su realidad y tendría que apoyarla más. ¿Piensan ustedes que quizás eso es? Es que yo creo que sí, en el entendido que al final a la empresa le interesa también producir bien, y una empresa, o sea, y una persona talentosa, es responsabilidad al final también de la empresa generar o desarrollar ese talento. Ya, yo les o voy sea, es a un buen dar- negocio finalmente. Yo les voy a dar un antecedente que, bueno, los que no leyeron el caso, Ujú. que también me llamó mucho la atención. Fíjate que Cheryl nunca Ujú. tiene un pensamiento reproche hacia la empresa. Yo siempre leí el caso como de una forma muy madura. ¿Cuándo es una relación madura entre una persona y la empresa? Y ahora vamos a la ley. Déjenme darle pistas. Yo tengo como una teoría medio freudiana de la relación de las personas con las empresas. Puede ser infantil, Ujú. adolescente o madura. ¿Ya? ¿Cómo es una relación adolescente de un ejecutivo con la empresa? A ver, Una relación adolescente. ¿cómo son las relaciones? Un poco de impulsiva. resistencia, un poco de ¿Cómo son los oposición. adolescentes con los papás? Ustedes no tienen hijos Sí, adolescentes. sí, sí, Eduardo, tengo. sí. ¿Cómo Está son los hijos entrando. adolescentes contigo? Ah, ¿Qué? es como, papá, Desafiante. Desafiante. papá, Te no, desafían, no entiendes papá, nada. no entiendes ¿Cómo? nada. Sí. Nunca no haces la pega. Ya, ¿cómo es la relación infantil de una persona con De admiración total. Idealización. entrega total. me va a cuidar, voy a trabajar acá hasta los 65, cuando sea el momento me van a ascender, Eso sería una relación infantil que existía Sí. ¿ya? Hace 40. Y ¿cómo es una relación madura? A ver, siguiendo esta analogía psicológica. Yo creo que se acepta con las virtudes y los defectos finalmente. Sí. Y conociendo esas dos cosas, Que uno acepta a la persona cuáles tal pueden cual. ser los defectos de ¿Y las tu cosas que vida hay que quién la mejorar. maneja? Cuando tú eres maduro y estás hablando con la autoridad. Yo. Yo. Y eso es, me parece a mí, el fondo del asunto. ¿Ah? El fondo del asunto es que al final es Cheryl la que tiene que tomar decisiones respecto de su vida. Y no tiene que ser la empresa, Mm. y no tiene que ser el jefe, y no tiene que ser, me parece a mí, las leyes. Mm. Yo creo que el punto, me parece, que yo rescato, es que hay una tensión entre su carrera, su futuro, su productividad y su vida familiar. Mm. Y esa tensión es muy difícil de resolver. Mm. Porque ella no es superdotada, es como cualquier otra persona. Si quiere ser más tiempo mamá o hacer deporte, tener vida familiar, acá me salgo el tema Sí. género, necesariamente va a golpear a su carrera y su sueldo. ¿Y quién va a tomar esa decisión, pienso yo? Solamente ella. Solamente ella. Entonces, yo pienso que el hecho de no permitir que la gente tome una madurez respecto de ese tema es lo complejo y el ángulo que hay que mirar. Ahora, en Ya el... sabemos por cuál proyecto se está inclinando. No, yo ¿Singer o trato... no? Sí, Aquí lo ponemos una trampa a nosotros ahora. No. Como profesor uno tiene que tratar de ocultar sus opiniones. Sí, Ok. pero en el caso yo creo que es muy claro si es que uno hace carrera, está en una empresa en la que valoran mi talento, que puede ir no por un lado operario, sino que por un lado más creativo, en el que yo también tengo cierto poder de negociación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los empleos donde yo no tengo tanto poder negociador, donde pueden haber 20.000 personas que pueden hacer lo mismo que yo y que por lo tanto yo también soy bastante más fácil intercambiable, no solamente por una persona, sino por una máquina, por ejemplo? Ahí yo creo que cuesta más tener una relación madura con la empresa. Toda la razón. Quizás este caso y el ángulo que yo les estoy presentando tiene que ver más con puestos de clase media, por Claro. decir así, donde las personas tienen un poco más de herramientas. Y es distinto el caso de empleos más precarios, sin duda.
Pero, de nuevo, hablando de esta gran masa de personas, ahí hay una capacidad de las personas de tomar decisiones que hay que aprovechar. Porque están las que privilegian más una cosa y otra, insisto, en algunos estratos de la sociedad quizás eso es inviable, pero esto es una ley para toda la sociedad. Sí. Y nuestra clase media es cada vez más grande. Sí. Así es que, bueno, la ley tiene esta tensión. Claro. Y me parece que al final de cuentas las personas que mejor resolvemos esa tensión somos nosotros mismos. Muy bien. Gracias, profesor, por esta reflexión final. Vamos a estar pensando siempre en eso, entonces durante la discusión. Ahora tengo para pensar todo el fin de semana. Hasta la próxima sesión, profesor Singer. Encantado. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en un par de semanas más. Bueno, feliz. Estás escuchando Pauta Bloomberg.